¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa. Y vamos a conversar de este documental después de como se le conoció aquí, después de la vida, después de la muerte, o vida después de la muerte, Afterlife, me parece, ¿no? En inglés, que es un documental muy interesante y bueno, ya que hay de parte de ustedes mucha curiosidad al respecto de estos temas en el canal y bueno, hemos grabado muchas cosas al respecto de esta materia tan interesante, es que hemos decidido convocar a un gran amigo, un conocido del canal, un colaborador, prácticamente es un socio también del canal porque ha hecho con nosotros una serie de documentales, videoclases, charlas sobre la doctrina espírita, además que es un amigo personal y lógicamente tiene él una gran trayectoria al respecto del conocimiento de la doctrina espírita. Él es escritor, conferencista y una figura muy importante en el mundo, ya en el mundo digital del espiritismo de Allan Kardec, ¿no? Él actualmente nos vamos a enlazar con él directamente a Brasil porque él ha revisado este documental que están viendo ustedes algunas imágenes, que es fantástico, lo dieron en el cine. Y realmente creo que hemos encontrado un punto muy interesante de convergencia con la doctrina espírita y los adelantos de la ciencia al respecto de la vida después de la vida. Y ya está con nosotros nuestro querido amigo Luis Hu Rivas. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Hola, Rafael. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es un gusto siempre estar conversando contigo y con nuestros amigos que nos acompañan por las redes sociales. Entonces vamos ahora a hablar un poquito sobre ese documental que me pareció fantástico, ¿no? Varios casos de personas, prácticamente todos me parecen en Estados Unidos, que han vivido una experiencia de casi muerte o digamos clínicamente dados como muertos y por las técnicas de resurrección, hoy creo que le llaman de rescate, ¿no? Han vuelto, ¿no? Minutos después, horas después, hasta días después, y nos cuentan su experiencia del otro lado. ¿Y qué eso tiene a ver con lo que dice Chico Javier y nuestro hogar, por ejemplo? ¿Cómo hay una coincidencia impresionante? O sea, estamos hablando de una realidad del otro lado, vivenciada por personas que no tienen ningún tipo de vínculo con estas informaciones que vienen a través de Chico Javier y entre otros medios. Estas revelaciones espirituales, ¿no? Entonces vamos a dialogar un poquito sobre este documental que es sensacional. Así es, querido Lucho, y como te digo, lo dieron en el cine, un lleno total. En Estados Unidos también ya se estrenó el año pasado, incluso recién está llegando a Latinoamérica, y ha tenido muy buenas repercusiones. Bueno, hemos dividido esta entrevista, o la vamos a dividir, digamos, en tres partes, ¿no? La primera que serían los casos, la segunda, experimentos. Hay 2 experimentos que se ven que han dado la vuelta al mundo. Esos experimentos incluso han salido en CNN, porque uno tiene que ver con el cerebro, cómo lo monitorean cuando ha fallecido. O sea, es la primera grabación, se puede decir, tomográfica de un cerebro que está vivo y luego pasa a la muerte, ¿no? Entonces ya se sabe qué ocurre. Y bueno, hay otro experimento de una muerte inducida a un paciente, donde tiene una experiencia. Es increíble, ¿no? Entonces el experimento, algunos casos, y bueno, hay algunas características, y al final será como o al inicio también como para comentar qué características perciben estas personas entonces que pasan por estas experiencias cercanas a la muerte. Y hablando un poquito de los casos, que son los más interesantes, tenemos documentados, bueno, según el documental hay 6 casos. Vamos con el primero, ¿no? El primero es el caso de lo resumo rápidamente, y ahí viene tu comentario para que nos expliques, ¿no? El primero es de un piloto que sufre un accidente. El piloto se llama... Acá lo tengo el nombre, perdóname. Acá está. Piloto es Dale Black, ¿no? Esto pasa en California en el 69. Él está volando con su tripulación en un avión y sufre una avioneta, sufre un accidente. Mueren varios pilotos. Él sale del cuerpo, empieza a ver desde lo alto todo el accidente, todo el cuerpo se da cuenta, todos los cuerpos se da cuenta que él ya no es eso que está en el accidente, y se ve volando a través del cielo. Luego acompaña su cuerpo hasta el hospital, persigue su cuerpo por toda la ciudad y luego se va a ir a un lugar muy interesante, donde es un lugar dorado, muy hermoso. Luego siente una paz, una unidad, ve a mucha gente, ¿no? Él ve a mucha gente y mucha gente joven que lo recibe y le dicen, oye, este es un sitio que hemos estado esperando, ¿no? Y él ve en un momento ya, creo que sale del
como un cohete sale del planeta Tierra y se ve como en un lugar como que va a llegar a un planeta más grande que es Dios o algo así. Y en eso todas las estrellas del universo que iban a ese planeta se da cuenta que no eran planetas ni estrellas, sino que era la gente que moría y que sale como en unos cohetes, como unos chorros de luz a encontrarse con ese Dios. ¿Cuál sería tu valoración de ese primer caso, Luchito? El primer caso es muy interesante porque nos muestra algo que es bastante común en estos casos de las experiencias de casi muerte. Entonces la persona ve su cuerpo, ¿no? Luego tiene una sensación, la mayoría de los casos, inclusive yo anoté aquí, en el documental muestran de que el 77% de las personas tienen una experiencia positiva, ¿no? Observan su cuerpo, ven a veces los médicos o todos los que estuvieron allí, ¿no? Envueltos en los accidentes o en las situaciones, y después ellos son llevados a otras esferas espirituales. Cada uno va a narrar conforme su conocimiento que lo tenga. Entonces, si ven lugares muy luminosos, le va a decir con los nombres que él conozca, ¿no? Le va a decir Dios, ángeles, en fin. Cada uno dará conforme su percepción. Bueno, en el caso de este piloto, entonces, él observa los cuerpos de los otros también compañeros que estaban ahí, ¿no? Él observa el suyo, o sea, él percibe que él también ya dejó su cuerpo, y él tiene un fenómeno que es conocido en el estudio espírita, llamado de volitación, o sea, la capacidad de uno poder volar fuera del cuerpo físico con nuestro cuerpo espiritual, llamado de periespíritu. Entonces muchos espíritus consiguen esta capacidad de trasladarse, ¿no? No necesitan, simplemente con la fuerza del pensamiento, consiguen trasladarse hacia otras esferas espirituales. La más próxima a la Tierra, inclusive la Tierra está dentro, es la que le llamamos de umbral, que va desde la crosta terrestre hasta algunos kilómetros de la ionosfera. Entonces estamos hablando de más o menos 100 kilómetros de altura. Es lo que envuelve, o sea, a la crosta terrestre o la corteza terrestre. Está en la litosfera y vamos hasta la ionosfera. En estas regiones es donde está, por ejemplo, la ciudad espiritual, nuestro hogar. Entonces hablamos más o menos entre 70 y 100 kilómetros sobre la Tierra. Y a partir de allí ya hay otras esferas, ya en la ionosfera hasta la exósfera, donde está ya las esferas superiores, la esfera de Cristo, los espíritus purificados, ¿no? Entonces existen varios niveles todavía hacia arriba. En el caso de este compañero, él va a ir inmediatamente a un lugar muy bello, inclusive a narrar también los colores, las sensaciones, la ciudad espiritual, ¿no? Y eso es impresionante porque mucha gente dice, ¿será que este libro, por ejemplo, o la película Nuestro Hogar, no fue un invento de Chico Javier? Pues estás viendo que otras personas en otros países también teniendo experiencias y viendo ciudades espirituales reales, ¿no? Del otro lado, ¿no? Y volviendo para contar. Eso también creo que me parece interesante, Rafael, porque mucha gente dice, pero nadie murió y volvió para contarnos. Hay un montón de casos, no hay uno, hay muchos casos, ¿no? Aparte de los medios que tienen contacto con los amigos espirituales, también hay personas que tienen la experiencia fuera del cuerpo y que vuelven para contar. Muchas veces confirmar aquello que las doctrinas espirituales, religiosas ya lo indican, y otros para desmentir lo que el materialismo nos informa, pensando mucha gente que muere y se acaba todo. Entonces hay una otra realidad del otro lado. Sí, así es un caso muy interesante. Vamos a seguir ahondando en algunas cosas que nos estás diciendo, porque se van a seguir repitiendo en otros casos. Entonces ahí yo quería andar en algo, ya vamos por eso. Vamos. Entonces vamos con el segundo caso, ¿no? El segundo caso, aquí lo tenemos ya, es de Howard Storm. Curiosamente, casi todos los casos más importantes, más interesantes, todas estas personas han escrito un libro, ¿no? Entonces, de repente, con el nombre pueden googlearlo y le compran el libro o buscan el libro para saber más detalles, ¿no? Entonces, Howard Storm es un hombre mayor ya, actualmente es un hombre bastante mayor. Le pasa esto en París. Él sufre una perforación del duodeno y está 10 horas esperando que llegue un médico, y ustedes saben que
esta enfermedad o este problema. Incluso ha habido un caso en Perú muy sonado hace poco con la muñequita Mili, me parece, que muere de algo muy parecido. Entonces sabemos que ya es muy peligroso este caso. Y bueno, en este momento le baja un poco la presión, tiene un problema general y muere, ¿no? Entonces él va a experimentar que se le aumentan los sentidos, también experimenta el efecto de que se ve a sí mismo, ve su cuerpo, y entonces van a llegar ahí unos doctores, él piensa que son unos doctores, lo están esperando en el pasillo y le dicen, acompáñenos por acá, ¿no? Le dicen, ¿no? Entonces él empieza a caminar por el pasillo y dice, ¿a dónde me están llevando? ¿Qué está pasando? Pero se da cuenta que estos doctores son raros porque tienen como batas negras, son como sombras. Y en eso él ya se empieza a preocupar porque dice que habían caminado kilómetros, ¿no? Y ya dice, oye, ¿dónde me están llevando? Y lo empiezan a patear y le empiezan a decir, cállate, ¿no? Tú avanza, ya vas a ver. Y se empiezan a reír macabramente, ¿no? Y luego lo llevan como a una especie de lugar oscuro, sombrío. Él se asusta y es ahí donde lo golpean totalmente y se lo empiezan a comer. O sea, empiezan a devorarle su cuerpo, ¿no? A arrancarle todo y a comérselo, ¿no? Mientras se burlaban. Entonces es él ahí donde él pide ayuda a Dios y Dios lo va a sacar de ahí. Una fuerza viene del espacio, se lo lleva, lo lleva fuera del planeta Tierra, al espacio, como muy cerca de la Tierra, pero al espacio, y ahí se encuentra con Jesús, ¿no? Y Jesús es una luz muy poderosa y le hace ver su vida como en una película, y dice que la tenían grabada, ¿no? Parece que hablan como hasta de un aparato que lo habían grabado toda su vida. Y él siente mucha vergüenza por algunas cosas malas que él hizo en su vida y dice, yo no merezco estar en el cielo. Y es ahí donde Jesús le dice, nosotros no cometemos errores, tú perteneces aquí. Pero después de conversar e intercambiar mucha información, le habla mucho sobre el plan de Dios, ¿no? ¿Cuál era el plan de Dios? Era que él vuelva a la tierra y transmita ese amor que él tiene por nosotros, porque el amor era el único plan que tiene Dios para nosotros, lo devuelve a la tierra y él desde ahí cambia su vida, de lo que era ateo y todo. Se vuelve muy creyente, se amista con su padre, con el que tuvo un gran problema, y curiosamente, toda su familia le da la espalda porque lo consideran un loco por todo lo que ha contado, y sufre mucho ahora, un poco, ¿no? Se da a entender eso de que, bueno, la gente no, su gente cercana al contrario se ha vuelto más atea con esto, lamentablemente, pero bueno, él sigue en su lucha de explicar a los que quieran de que hay algo más y que existe Jesús y está ese amor. ¿Cuál es tu comentario, Lucho, sobre este caso? Eso es muy interesante porque hace parte del 23% de casos de personas con una experiencia de casi muerte que van a regiones más oscuras. La mayoría va para ciudades espirituales, más bonitas sus experiencias. Pero él comentaba que tenía una vida muy dura, ¿no? Por el padre que lo golpeaba, había mucha violencia. Entonces él lo retransmitía también a sus semejantes, a su pareja, a sus familiares. Entonces él también no era una persona muy noble, que digamos. Cuando él desencarna, y eso me va a llamar la atención, es que hay una confusión en muchas personas. Cuando uno desencarna, digamos así, lo normal, por default, uno desencarna inmediatamente, va dejando su cuerpo físico y está en el mismo lugar, en la misma región. Algunos individuos van a quedarse en la tierra, atrelados a sus cuerpos, van a su trabajo, a su casa, ¿no? Otros serán invitados por espíritus superiores para ser llevados a esferas superiores, y otros, los que no tuvieron buena conducta, una sintonía viciada, agresiva, son llevados a regiones más oscuras, más sombrías, que nosotros lo conocemos con el nombre de umbral. Eso está en el libro, no es en la película, el libro Nuestro Hogar, ¿no? Y es la experiencia que él vive. Mira qué interesante. Y hay un detalle aquí, ¿sabes, Rafael? Es que muchas personas me preguntan, pero ¿cómo es posible, Luis, que la gente en el otro lado tenga hambre, que le crezca el cabello, que tenga sed, ¿no? Que tome una sopa o que quiera tener sexo, por ejemplo? ¿Cómo es posible eso? No, porque en el mundo espiritual, no sé qué, no es así, no sé qué. La gente cuenta cosas porque se crea esto en la cabeza, ¿no? Las experiencias y los relatos de los espíritus que viven del otro lado es lo que interesa, porque ellos están allá y nos cuentan. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que el cuerpo espiritual de la mayoría o buena parte de los humanos es muy grosera, muy densa, y sus vivencias son muy parecidas a las físicas. Entonces hay espíritus, principalmente a la hora después de desencarnar, los primeros meses o años, todavía piensan que están como en un sueño, está aquí.
se sienten materializados. Su cuerpo espiritual es muy denso. No atraviesan una pared, por ejemplo, una puerta, no consiguen atravesar. Entonces se puede parecer curioso. ¿Alguien se acuerda de la película Ghost? ¿No? Cuando desencarna ¿no? El Patrick Swayze, el actor, ¿cómo se llama? Sam. El personaje, él no atravesaba, no tenía miedo de atravesar la pared. O sea, hay la sensación que aún es materia. Y dos, las necesidades muchas veces hay biológicas, ¿no? De defecar, por ejemplo, tener hambre, de espíritus más arraigados a la materia. Entonces, cuando él es llevado y lo golpean, es porque realmente lo están golpeando. Su cuerpo, su perispíritu, está sintiendo bastante la agresión, ¿no? Y aquí hay un detalle bien interesante. Un acto macabro que es practicado en regiones oscuras por esas entidades que son espíritus también humanos desencarnados, que comienzan a morder, ¿no? Inclusive él narra que le comen el ojo, lo muerden la cabeza, el cráneo, y de allí se da este principio de zombies que mucha gente tiene. Por eso las películas de zombies tienen tanto éxito, porque despiertan en nosotros memorias cuando estuvimos en el umbral, en otras vidas, en otros momentos, y recordamos cuando fuimos atacados por esas entidades. Por eso nos llama tanto la atención, porque en la tierra no hay esto, pero espiritualmente existe la persecución, las risas macabras, los gritos desesperadores, lugares pantanosos, las regiones agresivas. Entonces, esto tanto en la película Nuestro Hogar cuanto en este documental se observa, y mucha gente dirá, pero no, esto es imposible. Pero es que sí, es que hay regiones que son así, llenas, plagadas de estos seres realmente perversos. Ahora, la cosa bonita es que la mayor fuerza del universo, o por lo menos de la Tierra, digamos así, es cuando evocamos los hermanos superiores, los seres de luz, y en el caso, como él es una persona cristiana, recuerda a Jesús y le pide, y allí es que inmediatamente viene una luz y lo va a rescatar. Eso también lo vemos en los libros de Nuestro Hogar, Chico Javier, los otros libros, ¿no? Donde muchos espíritus a veces están en regiones oscuras, y es gracias a este pedido, a esta oración, a esta súplica, es que viene el rescate de los amigos espirituales que lo llevan, y ahí sí él va a una región más bonita. Cuando llega a esta otra región, él va a dar su testimonio, ¿no? Que no se siente merecedor, porque él no era una buena persona. Pero ahí le dicen, y este es un detalle también, Rafael, muchas personas cuando desencarnan o cuando tienen una experiencia de casi muerte, van a ver seres luminosos. Y la asociación mental natural, es decir, vi a Dios, vi a Jesús, vi a un ángel, porque no tienen otros paralelos. O sea, no podría decir vi a un espíritu superior o vi a mi guía espiritual. O sea, no van a tener esta noción. Entonces, cualquier ser luminoso que lo vea, ya va a decir que es Dios, es Jesús. Si es femenino, va a decir que es María o alguna santa. O sea, esto es algo, es un padrón, ¿no? No necesariamente que sea o no. Y para los espíritus superiores poco interesa si le dicen que es uno u otro. Pero sí que le da el mensaje de que el propósito en la tierra es el amor. Y eso es interesantísimo porque le cambia totalmente la vida. Y eso es común en las personas que tienen experiencia de casi muerte. Al retornar, tienen la vida totalmente cambiada. Se le acaba el materialismo y se convierten en grandes espiritualistas, ¿no? Porque han vivido la experiencia del otro lado y saben lo que va a pasar, ¿no? Cuentan lo que va a pasar. Mucha gente aquí en la tierra cree que se termina aquí, cosa que no es real. Sí, muy interesante, Lucho, lo que dices, todo lo que has dicho. Yo pensé eso de los zombies exactamente igual. Yo cuando vi eso me acordé de André Luis, ¿no? Porque en la película Nuestro Hogar se ve que creo que hablan también de zombies o de gente que está en el suelo comiendo barro. O sea, es una imagen muy similar. O sea, prácticamente uno dice, este señor está en el umbral y luego se lo llevan... Rafael, ¿no? Disculpa que te interrumpa. ¿Sabes dónde también vi? Hay una película de Mario Bros. No sé si has visto, Super Mario. Sí. Claro. Mario Bros. Con Luigi, ¿no? Entonces ellos van a otra dimensión, ¿no? Hay un lugar donde está la princesa, que es un lugar muy bonito, es una ciudad espiritual. Ah, mira. Pero Luigi va al umbral. ¿Sí? Y donde es llevado al umbral donde está el browser, ¿no? O sea, y que lo tienen allí en una región umbralina. Mira qué interesante. Esto puede parecer hasta un dibujo animado, pero tiene una base espiritual. Ok, bueno. Sí, muy interesante. Pero tenemos que seguir avanzando, pero seguro van a seguir saliendo algunos detalles más. Este caso para mí fue el mejor, el más interesante.
el caso 2, ¿no? Y por eso lo dejan hasta el final. El documental es más complejo de ver porque te pasan fragmentos. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es resumir caso por caso. Tercer caso, Texas, 1989. Don Pepper, así se llama, Don Pepper. Él sufre un aparatoso accidente de carretera en un puente, se choca con un camión, queda completamente destrozado y muere, ¿no? Luego, lógicamente, él va a ser llevado al hospital y lo van a, por medio de la resucitación y muchas otras cosas más, va a volver a vivir. Pero, ¿qué es lo que él ve? Y es el caso más bonito y triste a la vez, porque él va a ver las puertas del cielo, va a ver un lugar muy hermoso, perlado. Dice que es un lugar casi como que fuera un lugar viviente en sí mismo, ¿no? O sea, qué raro concepto. Y ahí va a ver a alguien que él quería mucho cuando era niño, y va a ver a su abuelo. Me parece que lo ve más joven. También va a escuchar que el lugar tiene como música de fondo. También dice que no es que hay un sol, sino que hay como una luz que ilumina todo de todo ángulo. Luego va a sentir que hay como que está Dios en un sitio, en una colina, ahí, y empieza a caminar hacia la colina. Y es ahí donde él va a ser devuelto a la tierra. Me parece que le dicen que no es su hora o algo así, o lo regresan. Y él va a pasar por una gran depresión, porque él decía, quiero ir a mi casa. Entonces la esposa pensaba que él quería ir a la casa, lógicamente, no a la casa de ellos, pero en realidad él hablaba de que quería volver a su casa espiritual, que ya le quedó como una gran añoranza. Y hoy él ya es una persona, también es un adulto mayor, es un anciano, pero él dice, mira, yo he visto crecer a mis nietos, graduarse, los he visto casarse, todo, pero igual, para mí esta no es la realidad. Esta que vivimos es solo un sueño. La realidad verdadera es cuando vamos a morir. Y por eso él sufrió mucha depresión, ¿no? Por haberse quedado en este mundo, en este valle de lágrimas que llamamos pues la vida real, ¿no? Y ese caso es el caso número 3. ¿Qué opinas de ese caso, Luchito? Aquí hay varios puntos para comentar. El primero es el encuentro con un ser querido. En el caso de este compañero, él ve a su abuelo. Esta es de las experiencias creo que más lindas que existen cuando dejamos nuestro cuerpo físico, regresamos al mundo espiritual, poder reencontrar a los seres queridos que ya partieron antes. Y hay un detalle también, es que el abuelo aparece más joven. Entonces, y esto es porque el cuerpo espiritual o periespíritu, que es así como la nomenclatura que le dio Allan Kardec, el codificador del espiritismo, el periespíritu o cuerpo espiritual, él es un molde, es modificable. Entonces, muchos espíritus, cuando desencarnan, inicialmente tienen su cuerpo apariencia parecida como cuando tenían su cuerpo, ¿no? 80, 90 años. Pero con el pasar de los meses, ellos pueden ir modificándolo y cuando aparecer más jóvenes, ¿no? Entonces, alguien que murió con 80 puede aparecer como 60, 50 o la edad que él era más marcante. Alguien de 30 puede parecer como de 20, ¿no? Entonces, estas modificaciones pueden realizar los espíritus del otro lado. Entonces, él reconoce al abuelo, ve la ciudad tan linda, tan bonita. Eso hace recordar a André Luis cuando llega a nuestro hogar, ¿no? O sea, aquí sobre el Río de Janeiro, donde me encuentro actualmente. Entonces, ver la ciudad espiritual le llama la atención, tanta belleza, tantos colores. La música también es narrada por los espíritus, que es de otro nivel, en que no hay ni instrumentos aquí en la tierra para poder reproducir los coros, los cantos musicales, ¿no? Inclusive en la colonia Nuestro Hogar, en el libro, es narrado que todo el día hay música, pero es música que eleva, no las músicas de las radios de aquí, ¿no, Rafita? Que colocas cada musiquita y Dios mío, no, eso no. Pero te digo, músicas que te elevan el alma. Y yo te quiero contar aquí un par de cosas sobre este caso, porque es interesante. Es que mi abuela tuvo una experiencia de casi muerte, ¿ya? Y me hace recordar mucho este caso, porque ella pasó 3 días en coma y ya se esperaba que ella no regresase, pero ella regresó al tercer día y contó a todos, ¿no? ¿Cuánto tiempo he estado así durmiendo? Y le dijeron, ¿no? Fueron 3 días. No, yo he estado 15 minutos. O sea, la sensación de tiempo de ella era diferente. No, tú has estado 3 días así. No, 15 minutos. ¿Saben por qué? Ella cuenta que vio una ciudad, un lugar lindo, que era de una paz tan profunda. Y eso me hace recordar estos relatos, ¿no? La sensación de paz era tan grande, tan noble, que ella nunca vio algo parecido aquí en la tierra. Y observó un ser que se le acercaba
Y ella, lógico, ella muy católica, ella decía, yo lo vi a Dios. Y yo le dije, ¿cómo sabes que era Dios? Porque era muy luminoso, pero puede haber sido otro ser, ¿no? Es que no hay ni un ser más luminoso que Dios. Bueno, ¿y su rostro cómo era? No lo podía ver porque era tanta luz. Bueno, ok. Entonces vio ese ser luminoso que ella pensaba que era Dios. Y ¿no? Él le dijo que todavía necesitaba volver a la tierra. Y la misma cosa, no quiero regresar a la tierra, ¿no? Y mi abuelito todavía estaba vivo, dice, pero no querías volver aquí, estoy yo, la familia. No, yo quiero estar acá. Es tan lindo aquí, no quiero regresar. Hay mucha paz, aquí hay una felicidad que en la tierra no existe. Y le dijo, todavía necesitas volver a la tierra. Y allí fue que la encaminaron y ella despertó y regresó del coma. Entonces ella narraba su experiencia y 6 meses después ya ella realmente ya desencarnó. Pero lo que me llamó mucho la atención en todo esto son los relatos de la música, la paz mayor, ver un ser espiritual, tener la seguridad que la vida del otro lado es mejor, claro, si es que tenemos méritos para eso, ¿no? Entonces, estas experiencias, hay un detalle apenas para puntuar más aquí, Rafael, solo pueden ocurrir si es que realmente el proceso de desencarnación no se ha completado. A ver, hay una confusión en muchas personas de lo que es la muerte, o sea, declarado clínicamente muerto, ¿no? O que eso es una cosa, pero hay otra cosa que es el proceso de desencarnación. ¿Qué es esto? Es cuando el espíritu con su cuerpo espiritual totalmente se desconectan del cuerpo físico. El cuerpo espiritual o periespíritu y el cuerpo físico están unidos por varios fluidos, principalmente por 7 que son en los plexos solares o conocidos como chakras. Entonces hay 7 plexos grandes y cuando se da un proceso de desencarnación, ¿no? Entonces estos comienzan a cortarse uno a uno hasta el último que es el coronario y ahí sí, una vez desconectado, ya está desencarnado y ahí no regresa con nada. O sea, ya desencarnó realmente, totalmente. Este proceso puede durar hasta 72 horas. O sea, no es necesariamente se declaró clínicamente muerto, pero aún está el espíritu conectado al cuerpo. Entonces, muchos espíritus narran, por ejemplo, que sienten el cuerpo se enfría. Cuando son incinerados antes de 3 días, también muchos sienten que los están quemando, o el entierro, lo viven. El velorio, mucha gente, mucho espíritu está todavía en el velorio, escuchando lo que pasa. Entonces, esas narraciones nos llevan a pensar de que un periodo de 72 horas, naturalmente este desligamiento ocurrirá. Entonces, en este caso de esas personas con experiencias de casi muerte, por eso es que ellos consiguieron retornar, porque si realmente se hubiera procedido la desencarnación, se hubiera cortado estos fluidos, no había regreso. Entonces era un punto apenas para Sí, muy interesante. Yo entrevisté a un amigo del libro de Urantia, ¿no? De Urantia o de Urantia. Y justo él me contaba esto, que el único milagro que hizo Jesús, porque dice que las cosas que hacía Jesús, o sea, no son milagros porque no rompen con las leyes naturales, solo que él utilizaba sus poderes, o sea, ¿no? De una forma que nosotros todavía no podemos, pero digamos que era natural. Pero el único milagro que ellos dicen que hizo Jesús fue traer el espíritu de Lázaro, porque Lázaro había muerto ya muchos días. Y cuando Jesús resucita a Lázaro, dice que Lázaro se encontraba ya no en la jurisdicción, digamos, del reino de Jesús, de esta galaxia, ¿no? Estaba en otra galaxia. Pero como Jesús era tan poderoso, logró infringir una ley que era que me hace acordar mucho esta desencarnación total de los fluidos, ¿no? O sea, lo logró traer de otro reino y devolver a la vida. Y ese fue, según el libro de Urantia, el único milagro, ¿no? Curioso lo que dices porque, según los incas también, el cuerpo humano, ellos adoraban a las momias, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Pero ¿por qué las adoraban? Porque dice que cuando uno muere, las uñas siguen creciendo, el cabello sigue creciendo, y para los incas, por ejemplo, la muerte prácticamente no existía, ¿no? Solo era otra forma de vida, una momia, y por eso les rendían todavía ciertos cultos y atributos. Entonces, este tema realmente es apasionante, Lucho, es apasionante. Vamos con el cuarto caso. El cuarto caso se da en Chile, 1999. Este ya lo habíamos revisado, Lucho, en una serie que dio en Netflix, Afterlife me parece que era de Mary Neal. Muy interesante, ella está en Chile, practica kayak, ella es una doctora que practicaba kayak y va a morir lamentablemente ahogada. Bueno, va a revivir, después va a volver a la vida, pero
sufre un accidente en una cascada y en su momento de muerte ella se siente, dice, parte del mar, parte del río, se siente una con la naturaleza, se siente muy bien y encuentra en el otro plano gente que la ama mucho. Bueno, ella luego va a regresar a la vida y escribe un libro sobre su experiencia. Y el día que está publicando el libro, o que terminó el libro y las llama a sus hijos para contarles: chicos, lo que ustedes me pidieron que haga, por fin lo hice, terminé el libro. Le dicen: señora, su hijo no la puede atender, lamentablemente acaba de fallecer en un accidente o lo han atropellado y ha muerto, ¿no? Y la señora queda destrozada, pero a la vez ella dice: a él, qué curioso todo lo que me ha pasado, pero él ahora está en ese sitio donde yo fui y sé que él está bien, está vivo y me está esperando, ¿no? Y le ha dado mucha esperanza para afrontar esa muerte, el saber que ella ya había muerto, pero había vuelto a la vida, ¿no? ¿Qué opinas de este caso número 4? Un caso muy interesante porque tener la seguridad de lo que existe del otro lado nos trae una paz y un consuelo que no tiene parámetros, porque nosotros vivimos en un mundo demasiado materialista y algunas doctrinas o filosofías, hasta religiones, también son medio materialistas, ¿no? Entonces uno piensa que acabó la muerte y no hay nada, o en fin, hay unas cosas, unas ideas que no es con los relatos del mundo espiritual, no es correcto, ¿no? Ahora, el caso de ella haber vivenciado este otro lugar, ¿no? Y tener la seguridad de que su hijo, o sea, es un proceso natural, todos vamos a desencarnar. Usted, amigo que me está viendo, acompañando, ¿no? Usted, señor, aquí, todos vamos a desencarnar y hace parte de la ley, ¿no? Venimos a la tierra, regresamos allá, volvemos a la tierra, regresamos allá, y estamos toda vez aprendiendo y creciendo, ¿no? Entonces es un proceso también de despertar de conciencia. Mucha gente todavía piensa que esta es la primera y única vida, ¿no? Y se queda aferrada a esto, pero claro, ¿no? Inclusive hay músicas, me acuerdo, hay una como, solo se vive una vez, creo que hay una música por ahí. No, pero no, o sea, hay una vida pero con varias existencias. Okay, una vida espiritual pero con muchas existencias. Y a cada uno vamos aprendiendo y comprendiendo. Ahora yo te quiero hacer una información, Rafa. Porque esa experiencia de casi muerte y regresar, que es muy nítida, muy fuerte en estos individuos, nosotros la vivimos todos los días cuando vamos a nuestra cama y vamos a dormir. Porque la experiencia de casi muerte la tenemos, solo que muchas veces estas experiencias se dan en los sueños. No digo todos, algunos de ellos que son muy a colores, muy nítidos, muy vívidos, muy fuertes, con muchas emociones. Cuando dormimos, salimos del cuerpo, vamos a estas esferas espirituales y regresamos. Lo que pasa es que nuestro cuerpo físico todavía, el cerebro del cuerpo es físico, comparado con el cerebro del cuerpo espiritual, es como un muro que impide estos recuerdos. Entonces son muy limitados las experiencias. Algunos dicen: nunca, no me acuerdo del sueño, sé que soñé, pero no me acuerdo. Es porque el cerebro del cuerpo físico todavía es muy denso. Pero en algunas personas que tienen sensibilidad consiguen tener estos recuerdos. Y yo te voy a contar aquí en Rafael, porque esta semana, yo no sé si fue coincidencia o no, por primera vez tuve una experiencia de ver la ciudad espiritual de Arequipa. Esa te la cuento inédita. Wow. Yo estaba, justamente, bueno, quien es de Arequipa va a conocer, yo viví en José Luis Bustamante y Rivero, y allí yo recuerdo que había una o dos señoras que me llevaron a una habitación que tenía unas ventanas lindas, grandes, o sea, que no es la arquitectura totalmente arequipeña, porque es un poco diferente, pero es un salón con unas ventanas grandes de unos 4 o 5 metros, transparentes, y cuando abren la habitación, yo salgo y observo los 3 volcanes que hay en Arequipa, pero con otro tipo de colores más dorados, plateados, dorados. Era una luminosidad tan bonita que no pasaba este frío, calor que Arequipa tiene, es desértico. Más bien era una temperatura, digamos, media, 22, 23 grados, no sé, ¿no? Había una sensación de una paz en toda esta región. Las montañas no eran así tan, como digamos, desnudas, no sé si es la palabra, o sea, no eran tan
Claro. se llena de arenas, ¿no? Había una coloración y había, no sé si es una vegetación que las llena. Y otro detalle más, y esto es lo interesante, al frente observé una laguna y varios individuos con ropa como túnica, entrando en esa laguna. Era como si fuera un sanatorio, esa es la palabra, donde esta agua de la laguna curase o rejuveneciese o mejorase la salud de las personas. Y era una laguna tan linda, tan tranquila, de más o menos 50 centímetros tal vez de altura, o sea, baja. Y las personas allí muy felices entrando en esos baños con luminosidad que se desprendía de la laguna. Entonces apenas te comento esto porque yo en ese instante dije, caramba, este es el mundo espiritual o la ciudad espiritual de Arequipa. No supe el nombre, no pregunté, hubiera preguntado, pero en el momento solo me reparé para observar. Entonces quería comentar esta experiencia con otros compañeros que deben tener en sus ciudades, porque este programa va a varios países. Toda ciudad tiene sus ciudades espirituales, con sus bellezas, con las características de cada lugar. ¿Qué tal notición, una primicia para el programa que nos estás dando? Y de hecho yo siempre te llamo, ¿no? Y tú a veces también, porque yo te veo dictando conferencias. El otro día te dije, ¿no? Que te vi en un sueño que tuve, que estabas dictando unas conferencias a otros grupos por Zoom. O sea, incluso en el otro plano debe haber Zoom y tú estabas dictando ahí por Zoom a otras galaxias, ¿qué será, no? Entonces te llamé y te dije, ¿no? Lucho, por si acaso, de repente te sirve esta info. Porque estaba practicando un poco esto del sueño lúcido. Hemos entrevistado acá también a Enrique, bueno, se me va un poco el nombre, ahora lo recuerdo, Enrique, que tiene sus libros sobre los sueños lúcidos y estaba practicando un poco. Entonces a veces pueden suceder estas cosas. Muy bien, vamos con el caso número... el caso número 4, caso número 5. Sí. Es Steve Kang, ¿no? Steve Kang es un coreano, fue educado como budista, es un joven, ¿no? Fue un joven, pero con muchos problemas, ¿no? Por haber consumido ciertas sustancias, también producto de la juventud. A veces uno siente que no encaja en el lugar que está, se deprime, pero él llevó esto a un nivel muy alto porque se va a quitar la vida a sí mismo, ¿no? O sea, va a atentar contra su vida y se va a cortar el cuello, o sea, luego se perfora con un cuchillo el estómago. O sea, realmente un caso muy fuerte. Vienen los bomberos, lo llevan y él va a morir. Y en su muerte él se va a ver cayendo a una velocidad por entre unas rocas, ¿no? Como que atravesara la tierra a gran velocidad o bueno, sale de la tierra en otro punto y luego se va a perder en el espacio. Va a sentir que es un lugar muy hermoso y alguien le va a decir, es como que ve a Dios y él le va a decir que lo ama, ¿no? Te amo, le dice, ¿no? Y lo regresa a la tierra. Recordemos que él era budista, entonces tenía otro concepto de Dios. Él creía mucho tal vez en el infierno por el tema del suicidio. Dijo, me voy a ir al infierno. Al final tiene una experiencia un poco totalmente distinta. Lo devuelven a la tierra y él ahora, es el caso más interesante porque es un capellán del ejército y ayuda psicológicamente a los jóvenes para que no cometan esos actos, ¿no? Y ahora él salva vidas a través de su experiencia. Aquí hay una cosa bien interesante, Rafael, porque él narra de que había un hombre, no sé si era con alguna vestimenta especial, que lo inducía a que o comete este tipo de suicidio, ¿no? Había un espíritu, porque no era alguien material. Había un espíritu que le decía para que él cometa esto, para que él se corte, y él obedecía como si estuviera hipnotizado delante de estas sugerencias que le eran colocadas en su mente, y después él termina cortándose. Esto, en ese punto, nosotros estudiamos en la doctrina espírita y le llamamos este fenómeno de obsesión espiritual. ¿Qué es la obsesión? Nosotros constantemente estamos en una nube de pensamientos de varios espíritus, los buenos, los malos, los iguales a nosotros, y entonces nosotros naturalmente tenemos el libre albedrío para poder decidir qué camino seguir. Esto le llamamos vulgarmente de esto de intuiciones, ¿no? O inspiraciones, cuando es para hacer un trabajo, un proyecto artístico, en fin. De ahí las musas de la inspiración, ¿no? Desde la Grecia antigua. Bueno, ¿qué ocurre? Él va a observar a este ser que lo va a inducir para cometer un acto contra su vida.
Esto es un proceso obsesivo, o sea, hay una entidad espiritual, un ser espiritual que lo está influenciando para que él cometa y se agrida. Obviamente no es un ser luminoso este señor, ¿no? que lo ha observado. Ahora, su experiencia también, él va a decir que va a caer, o sea, va a regiones más oscuras. Tal vez el documentario no nos muestra, no nos cuenta todo el relato completo, porque la gran mayoría de personas, cuando cometen suicidio, sus experiencias son muy, muy desagradables, ¿no? Es claro, hay variantes en el suicidio. La mayoría de nosotros desencarnamos como suicidas indirectos, ¿no? No cumplimos el tiempo que estaba programada nuestra existencia, ¿no? Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho vicio, mala alimentación, falta de ejercicio, en fin. Todo sumado, nuestra cuota vital, regresamos al mundo espiritual con menos tiempo del que deberíamos, ¿no? Son raros los que completan su existencia. Pero en este caso, él sí la abrevió bastante, ¿no? Pero gracias a hoy, mira qué cosa, qué situación. El tiempo, ¿no? Le permitió el regreso, ¿no? Y volver. Que muchos suicidas pasan años lamentando este atentado contra su propia vida. Y ya te voy a dar aquí otro spoiler. En la película Nuestro Hogar 2, ojo, hay una escena que hace recordar mucho al relato de este hombre cuando comete suicidio. Mira qué interesante. Entonces hay uno de los personajes principales en Nuestro Hogar 2 que comete un suicidio, y cuando va a ser rescatado por un ser de luz, él va a ir a una región todavía más densa, más oscura, ¿no? Y va a tener este fenómeno como de una caída, ¿no? Y eso me hace recordar mucho en Nuestro Hogar 2, que en breve espero que esté en América Latina, ¿no? Que salga esto divulgado, y ya les voy a contar ya les voy a dar un spoiler ya, que va a iniciarse la producción, la preparación, el comienzo, todavía no sabemos cuándo, pero para que hacia adelante tengamos Nuestro Hogar 3. Entonces ya se va preparando Nuestro Hogar 2, está allí ya por salir en español, y ya está en previsión la salida de Nuestro Hogar 3. Bueno, volviendo a este caso, entonces él va a ser rescatado, va a un lugar bonito, y ahí va a arrepentirse del crimen que cometió contra sí mismo. Y eso es de las mayores tragedias que existe en la humanidad, este fenómeno de obsesión de mucha entidad espiritual que nos induce a la destrucción, a la autodestrucción, porque ahí uno se siente totalmente mal, porque fue uno mismo que atentó contra su propia vida. Por eso la información de los espíritus superiores es siempre la valorización a nuestro cuerpo, que es el templo del espíritu. Más una. Sí, y justo te decía esto de Nuestro Hogar, mejor dicho, tú hablas de Nuestro Hogar, y se me ocurrió porque como que hay un plan, ¿no? En Nuestro Hogar hay un plan que tienen que cumplir estas personas, y fallan el plan, y luego tienen que... Ya hemos hablado de esta película en otro video, vamos a poner acá una tarjeta. Pero este caso es muy parecido, porque no sé si muy parecido, pero a lo mejor este chico en su plan de vida era ayudar personas, ¿no? Y al interrumpir su vida no se iba a cumplir el plan, y le han dado una oportunidad de cumplir con esa misión. De hecho, la gente que regresa después de haber estado muerta es porque Dios les dice: tienes una misión que cumplir, o todavía no es tu tiempo, ¿no? O sea, es que es raro, porque como que estas muertes no fueran planificadas, ¿no? Como que se salieron del libreto y tienen que corregirlas, ¿no? Es bien interesante ahora que está todo Marvel y Disney hablando de estas cosas del tiempo, de los viajes en el tiempo. Es muy similar, hay eventos que tienen que cumplirse, y a veces estas muertes pues rompen con todo, y Dios tiene que venir y corregirlos y los devuelve. Como el caso de Paul Ojeda, que es el último caso, que él muere también, creo, de una sobredosis, ¿no? Otro chico muy parecido a la anterior historia. Y él, cuando está muriendo, dice que cae a una velocidad infinita al centro de la Tierra, ¿no? Ve las rocas de la Tierra, empieza a caer o algo así, o siente un vacío. Y él se empieza a decir: pero si yo soy una buena persona, ¿por qué tengo que irme al infierno? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Y dice que ahí siente una voz o algo que le dice: ahora sí te vas al infierno. Y dice que de lo que él caía a 1000 kilómetros por hora, empezó a caer a 2000 kilómetros por hora. y cuando ha estado en lo profundo, ha clamado a Dios, ¿no? Y Dios lo ha sacado de ahí como con una fuerza, como con un cohete, y se lo ha llevado al cielo, y ya le dio la oportunidad. Pero es interesante porque es como que te dicen que cuanto más tú tienes esa soberbia de no reconocer que has hecho mal las cosas, menos recibes ayuda y más hondo te vas, ¿no?
¿Qué opinas de este sexto caso, Lucho? Eso es muy interesante porque envuelve drogas, envuelve vicios y la situación es bien complicada, ¿no? Nosotros hemos visto algunas personas que tienen estos hábitos que son deplorables porque atentan contra su propio cuerpo, ¿no? Y no ayudan al sentido de la vida, que es el amor y el servicio. Porque no solamente amar, ay, qué lindo, amo todo. No, es que hay que servir. Ahí está la utilidad, ¿no? Entonces, al momento de uno solamente viciarse, es un acto de egoísmo porque uno no es útil al universo. Uno se convierte apenas un parásito que solo estás aprovechándose. Y no, la vida no es para eso, para estar sirviendo en todo sentido. Y hay un detalle aquí, quería hablar sobre la cuestión de las drogas, porque para que los amigos puedan entender, ¿qué ocurre? Este es nuestro cuerpo físico, voy a colocar aquí mi mano. Nosotros somos espíritus que tenemos un cuerpo espiritual. Ojo, no tenemos espíritu, nosotros somos espíritus que tenemos un cuerpo. Esta es la visión, radicalmente es diferente, ¿ya? Los materialistas piensan que tenemos un espíritu, tenemos un alma. No. Nosotros somos almas que tenemos un cuerpo físico y tenemos un cuerpo espiritual. Ok, ¿qué es la conciencia? Estamos dentro del cuerpo y lo usamos. Está tan interconectado uno con el otro que parece que fuera lo mismo, pero no lo es. Entonces el cuerpo espiritual está molécula a molécula conectado con el cuerpo físico. Pero hay una tendencia natural en nosotros en salirnos del cuerpo. ¿Okay? Hay una tendencia natural en salirnos. ¿Cuándo? Así que hay una penumbra, hay un poquito de sueño, en estado de oscuridad, cuando uno ya comienza a relajarse, comienza a bostezar, ya comienza a dormirse, parcialmente comienza el cuerpo espiritual a salirse del cuerpo físico. Puede ocurrir con un baño de agua tibia o una sensación de aquel calorcito y uno comienza a recostarse o a veces leyendo un libro. El libro está muy tenso, muy aburrido, tal vez, no sé si es la palabra, y naturalmente la persona comienza a adormecer a pesar de estar con el libro, ¿no? Hay gente que va al cine y en el cine se duerme también, o oyendo una charla, en fin. La cosa es que parcialmente comenzamos a salirnos y esta sensación hace que nosotros tengamos un poquito de visión del mundo espiritual y de aquí de la tierra en simultáneo. Ese estado se llamaría tal vez de semisueño, no sé si es la palabra mejor, ¿ya? Entonces muchas veces las personas cuando están por dormir o despertándose, el cuerpo espiritual todavía no se ha encajado totalmente, es que ahí recuerdan que alguien les dice algo, le da una frase, ¿no? Observan el otro lado y algunas personas que tienen o usan drogas, por ejemplo, o algunas bebidas alcohólicas o algunas bebidas que se llaman alucinógenos, que no son en verdad, experimentan ese estado de conciencia alterada. Entonces algunas bebidas conseguirían inducir a la persona a un desdoblamiento parcial, por eso que muchos ven, observan el otro lado. En la visión espírita nosotros sabemos que a través de la imposición de manos o pases o magnetismo, el medium puede entrar un poquito en ese estado más sutil y poder tener la percepción del mundo espiritual, no necesariamente necesitando algún objeto o alguna bebida que lo induzca. Cuento esto porque nosotros también constantemente tenemos esta necesidad de salirnos del cuerpo físico. Aquí es una prisión este cuerpo y en el sueño ya la tenemos, ¿no? La salida ya mucho mayor y ampliada. Eso llamado de desdoblamiento, ¿no? Desdoblamiento espiritual. Así es, Lucho, ¿no? Y en el documental hablan bastante de esto, de las experiencias de los pilotos, ¿no? Que son sometidos a fuerzas G para practicar, para entrenar. Y eso yo ya había visto, ¿no? Incluso en la NASA. Y te cuentan de que cuando han estado como en estas máquinas centrípetas, centrífugas, ¿no? Altas velocidades, salen de su cuerpo y han tenido experiencias con Dios. Creo que le dicen el efecto Dios. Y también hay plantas maestras, ¿no? Ya sabemos la ayahuasca, pues en México las otras plantas, de gente que ha experimentado, pues, o la época de la psicodelia, ¿no? Que ha experimentado que puede ver sonidos o escuchar colores, ¿no? La sinestesia y todo eso, ¿no? Que está ahora muy de moda por los petroglifos, ¿no? Han descubierto petroglifos acá en Arequipa, en Toro Muerto, que parece que han dibujado la música, ¿no? En
han plasmado la música en los petrolíferos. Entonces el tema da que hablar y en la película pues te hablan de esto también. Y hay un caso también de la Biblia, ¿no? Te dicen que en la Biblia han habido resurrecciones y que esta gente cuando ha sido resucitada, cuentan en los Hechos de los Apóstoles creo, han sido resucitadas por los apóstoles, la gente cuando ha vuelto ha contado experiencias también de que ha estado en lugares muy hermosos. Entonces estos casos siempre han estado presentes en la tierra, siempre, ¿no? Pero vamos a entrar ahora a la última parte, a la parte dura, ¿no? ¿Qué sería la parte médica? Porque, bueno, el primer médico en hablar de esto ha sido el doctor Richard, me parece que es, médico que vio, dice, en los años 60, tuvo una experiencia cercana a la muerte y él vio a Jesús. A partir de eso empezó a hablar en televisión y salió un libro que se llamaba Life After Life, y ese libro lo vio el doctor Raymond Moody y otra serie de doctores que aparecen en el documental. Muchos doctores van a opinar. ¿Y qué dicen estos doctores? ¿Qué pasa cuando uno muere, no? Entonces dice que empiezas a sentir como que flotas, tienes una visión amplia, o sea, una visión, tu propia visión, la visión de tu propio cuerpo, ves un túnel, hay una luz cálida, ven una energía, experimentan el amor, revisan su vida, sienten la paz con Dios. Estos casos desde la década de los 60, con la reanimación, el RCP, la resucitación, y todos estos implementos, el DEA, ¿no? Y todo esto, ha aumentado la cantidad de casos de personas que cuentan experiencias cercanas a la muerte, porque hasta antes de eso toda la gente se moría. A partir de los 60, gracias a la ciencia, es que estamos como que a la muerte le estamos ganando un poco y estamos trayendo gente del otro lado y empiezan a contar cosas. Y lo más importante es que ellos traen evidencias científicas de que existe algo más allá de la muerte. Y aquí vienen los dos casos que quiero que comentes. Vamos con el primer caso, el experimento del doctor Ajmal Senmar. Salió en CNN, ojo, es un neurocientífico neurocirujano. En Vancouver, año 2016, operó a un señor de 87 años de un tumor. Este tumor le traía ciertas convulsiones al señor, entonces lo tenía en UCI y le monitoreó con resonancias magnéticas, con todos los circuitos pues médicos, el cerebro. Pero él va a sufrir un infarto y la máquina se quedó grabando 30 segundos o un minuto antes de que él muera y un minuto después de que él murió. Y lo que vieron fue que el cerebro de esta persona tenía una conexión entre las bajas frecuencias de la mente y las altas frecuencias de la mente, interacciones a una velocidad pues impresionante, y parece que esto se asocia a la memoria. ¿Cómo lo interpretan? Con que él ha visto su vida pasar por delante suyo en toda su vida en escasos minutos. Pero no solo eso, sino la ha vivido nuevamente la vida, ¿no? Entonces la primera vez que se graba un cerebro y te da este dato de que parece que sí es verdad que la gente recuerda toda su vida en segundos porque hay una interconexión neuronal rapidísima. ¿Qué opinas de este caso, Luchito, de este experimento? Es muy interesante porque hay un libro psicografiado aquí en Brasil, o sea, dictado por un espíritu llamado Atanagildo, donde él comenta su desencarnación, como él murió, ¿no? Y él narra justamente esa experiencia cuando él está desencarnado, aún está en la cama, ¿no? Y él observa que todavía estaba preso el cuerpo físico, a pesar de estar echado, y él observa unos seres con ropas de médicos, o sea, seres espirituales, que comienzan con unas máquinas, imagina una especie de tijeras, a cortar sus chakras, y él comienza a ver que a cada corte se desprendía luces, ¿no? Y él comienza a observar todo este fenómeno, ¿no? Hasta que finalmente le cortan el último chakra, es el chakra coronario, ¿no? Entonces Atanagildo va a narrar su experiencia, ¿no? Y él va a decir que cuando le cortan el centro coronario, o sea, ese último chakra, él va a observar su vida en forma regresiva, los hechos de su vida, o sea, desde de antes hasta cuando era chiquito, niñito. Inclusive le va a aparecer imágenes de cómo era antes en el mundo espiritual, o sea, antes de venir a la tierra, y le aparecen algunas imágenes de la vida anterior, de la vida pasada. Es un caso, claro, raro, ¿no? La mayoría de personas apenas ve esta vida, pero él consigue ver esta vida, ve imágenes de antes de venir a la tierra e imágenes de aún la vida pasada. Entonces, comento esto porque
ahora se puede ver, o sea, ya hay equipamientos que lo están comprobando, ¿no? Y esta cuestión, si me permite también comentar, Rafael, eh, sobre llamada la hora del regreso al mundo espiritual, la hora de la desencarnación, porque tenemos un programa cuando venimos a la Tierra, existe también la posibilidad que el mundo espiritual nos da de una prórroga, postergarnos más 5 años, por ejemplo, en la Tierra, o más 6 meses. Entonces ya era tu hora programada para regresar al mundo espiritual, pero los buenos espíritus ven que estás en servicio, estás en trabajo, estás ayudando bastante. Entonces tal vez es útil que te quedes más 6 meses, es útil que te quedes más 1 año o 5 años, y ellos en el mundo espiritual. Eso le ocurre al medium Divaldo Franco. El medium Divaldo Franco, que es el mayor medium del mundo en la actualidad, ya justo ahora va a cumplir 97 años de vida, y su desencarnación debió haber sido hace unos 4 o 5 años, ¿no? Ya estaba muy mal, una enfermedad, pero como él estaba en pleno servicio, los amigos espirituales, durante el sueño, en desdoblamiento, ellos le van a entregar como una especie de una jarra magnetizada, o sea, llena de fluidos vitales. Él va a beber esta jarra, todo ese líquido, así como nosotros la bebemos de aquí, ¿no? Entonces la va a beber, y todo su cuerpo espiritual o periespíritu se va a ganar una vitalidad extra, lo que le va a permitir a él permanecer más, algunos años más, creo que 5 o 6 años, y sabe Dios si vuelve a tener una segunda prórroga que puede existir. Es algo así como en el fútbol, ¿no? Cuando hay un jugador que ya está viejito, que no juega nada, Pablo Guerrero, a veces en el partido juega bien. A veces en el partido está jugando bien, entonces el técnico, 5 minutos más que sé que está jugando. No, yo me quedé impresionado con Lucas Modric, por ejemplo. Y continúa jugando bien. Qué bárbaro. Sí, entonces, es una prórroga se puede dar. Eso es interesante para que los amigos sepan que a veces hay cosas que pueden ser flexibles, no todo es, pero la gran mayoría, con que complete su periodo, ya está muy bien. Sí, bueno, y este experimento es la pepa del documental porque, como te digo, salió en CNN, en todo lado. Este doctor es famoso, es hindú, y él te cuenta, ¿no?, que grabaron por primera vez el cerebro de una persona, y es la primera vez, porque, qué curioso, ¿no? Uno diría, pero ¿cómo los médicos no van a haber registrado eso antes? Miren, parece que no ha habido nunca un interés real por parte de los científicos de investigar qué le pasa pues a la persona cuando está muriendo, o sea, en qué momento muere exactamente, o qué le pasa al cerebro. Y yo pienso que conforme avance más la tecnología, la nanotecnología, pues se va a descubrir a lo mejor que, como tú dices, hasta de repente encontramos en los chakras o algo más, ¿no? Entonces la investigación sigue, y es lo que él plantea, este doctor, que debería investigarse mucho más, porque es solo un caso. Imagínate cuántas cosas más se podrían encontrar en los cerebros de las personas cuando están muriendo. Hay una película, ¿se acuerdan? 21 gramos, ¿te acuerdas, Lucho? Que habían determinado que el peso del cuerpo de una persona cuando muere pierde 21 gramos y ese era el peso del alma, ¿no? Era una película, ¿no? Pero quién sabe, lo van a encontrar en algún momento, ¿no? Y vamos con el segundo caso, que es todavía más sorprendente, si podía hacerlo. 1990, más o menos, el neurocirujano Carl Green, en Phoenix, en el Instituto Barrow, opera a la señorita Pamela Reynolds de un aneurisma en el centro del cerebro, en la base del cerebro. Dice que es una región donde nunca nadie había operado antes, y para poderle extraer ese aneurisma peligrosísimo tienen que prácticamente interrumpirle la vida, ¿no? Una interrupción cardíaca, le tienen que drenar la sangre, la tienen que poner con máquinas en animación suspendidas, y lo que es peor aún, apagarle el cerebro. ¿Y cómo se dieron cuenta que el cerebro estaba apagado? Porque ya por esta inducción que le hacen, y le colocan unos audífonos con unos clics especiales de sonido. Entonces, si ella percibía con el oído algo, su cerebro se iba a disparar e iba a marcar que el cerebro seguía prendido. Entonces le estimulan la audición con estos aparatos y no hay ningún tipo de actividad cerebral. Entonces ella está clínicamente muerta. La operan y luego la reaniman. Cuando ella regresa de esta muerte, totalmente científica y comprobada, estuvo muerta, ella dice que había visto su cuerpo, vio a los doctores, vio cómo la operaban, incluso va a describir uno a uno el instrumental que habían utilizado para operarla, y al final, incluso al último, o sea, cuando ella ya estaba en el paro cardíaco total, ya estaba muerta mucho rato,
va a empezar a sentir amor, va a empezar a sentir creo que a Jesús o a una energía, y ya se estaba yendo ya al otro lado, ¿no? Y entonces los médicos dicen, la trajimos justo a tiempo porque parece que hay un punto, una línea roja de no retorno, o sea, ya llega un punto el ser humano en que ya no lo pueden traer y ahí ya mueren, y justo es en ese momento que la gente experimenta a Dios, ¿no? Y este sería el segundo caso, ya la pepa de todo el documental, de una persona que estuvo muerta, pero que aparentemente seguía viva, su espíritu. ¿Qué opinas de este caso, Luchito? Como para cerrar. Es más una cosa para mostrar que la muerte no, o sea, lo que llamamos muerte del cuerpo físico no es la muerte de nuestra esencia. En ese punto nosotros no morimos nunca, somos inmortales, ¿no? Y siempre esto ha sido pregado por los espíritus amigos en los libros, en la información de la doctrina espírita, y ahora por la ciencia comprobando que es un fenómeno natural. Aquí hay un detalle, Rafael. Me contó una señora de Argentina, me contactó, que ella pasó también por una experiencia de casi muerte similar a esta de aquí, que fue declarada clínicamente muerta, pero ella tuvo una vivencia del otro lado, donde encontró un hombre que, y ella era atea, totalmente materialista, atea, pero había desencarnado, y ella ve a un hombre que le da la mano y siente que es el amor de la vida, de todas las vidas, ¿no? Y en algún momento inclusive se llega a dar un beso, o sea, es diferente. Ella no vio a Jesús, no vio a Dios, no, ella vio un hombre que sintió un amor tan profundo, y ahí él reconoció que era el amor de la vida pasada, simplemente que no reencarnó. Y entonces él le dice que no es tu hora, necesitas volver, ¿no? Pero ella no quería regresar, ella quería quedarse allí, porque por primera vez siente amor en ese nivel tan alto. Entonces ella regresa, y cuando vuelve a la tierra, comienza a percibir una serie de fenómenos. Escuchar, escuchar voces de él, de este espíritu, comienza a verlo con rayos de luz que entran en su cuarto oscuro, y ella me dice, nadie me lo iba a creer, entonces agarré un celular y comencé a filmarlo. O sea, filmar los rayos de luz que entran en el cuarto para que tener un registro, para que nadie diga que es mi imaginación. Me los ha mostrado las fotos, ¿no? Los videos, la voz de este espíritu entrando mientras ella graba, y más aún, inclusive en una mesa con polvo, los dedos del espíritu, ¿no? que coloca, se le hace un corazoncito, ¿no? Entonces, y su percepción espiritual ha aumentado mucho, y obviamente el materialismo se fue, ¿no? Directo. Entonces te comento esto porque casos ocurren en todo lado, y en este caso inducido, en otros casos, ¿no?, clínicamente declarados muertos. Entonces nos lleva a pensar de que muchos casos que llamamos clínicamente muertos, en verdad no está muerto, la conciencia continúa y todos narran lo mismo, que se sienten más vivos que aquí en la tierra. Es común, todos sienten que las sensaciones son nítidas, los olores, el sonido, los colores, como si aquí en la tierra nuestro cuerpo hiciera una barrera. Nosotros no tenemos la potencialidad cuando estamos fuera del cuerpo físico, y eso se debe que el cuerpo espiritual o perispíritu está totalmente en su expansión, libre, y aquí está dentro de un cuerpo. Yo te coloco un ejemplo, ¿no? Como cuando alguien va a entrar a hacer un buceo, ¿no? Se coloca aquí la ropa del buceo, no sé si has tenido alguna experiencia así, ¿no? Entonces te sientes que estás dentro de algo, ¿no? Pero no es cuando uno está en la tierra, está totalmente, pues, no, libre. Entonces, el cuerpo físico es como una ropa, ¿no? Que nos limita a muchas cosas, ¿no? Entonces, esto apenas quería comentarte, ¿no? Y muy bonito ver al doctor Raymond Moody Jr., al que tenemos una gran admiración por su esfuerzo. Moody Jr. Moody Jr., ya. Claro, lo conocías entonces. No, lo conozco de libros, de historias, ¿no? Pero te digo, ya lo conocías, pues, o sea. Sí, es muy famoso y tiene libros fantásticos. Y sus experiencias con 15,000 estudiantes de universidad. Sí. Es un test, miren qué interesante. Colocó los estudiantes uno frente al otro en un lugar oscuro o penumbra, y los propios estudiantes voluntarios, ¿no?, observaban al otro en penumbra y le veía un bigote, le veía un sombrero, aparecían esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando está en penumbra muchas facultades psíquicas se nos despiertan, y a veces nosotros traemos indumentarios de nuestras vidas pasadas. Entonces había una persona
Un estudiante se sentaba, lo veía con bigote. Otra persona entraba, uy, también le vi el bigote. Otro, y así. Entonces, a veces marcas de nuestro pasado pueden estar aquí en nuestro perímetro del campo áurico. Hay medios que se aproximan, van a ver una ropa antigua, un casco romano, en fin. Hay mucho para conversar. Tú me regalaste una revista, o no sé si fue Carlos Díaz, que le mando un saludo, de una revista Encuentros, creo, no me acuerdo cómo se llama la revista, pero tú escribías ahí, creo, una antigua, y había un ejercicio de las caras, que te ponías frente a un espejo con una luz muy tenue y empezaba a cambiar. Y creo que donde yo trabajo empezamos a hacer eso, ¿no? Y era una sensación con tu libro, ¿no? Lo que habías escrito en esa revista. ¿Y te acuerdas de esa revista, creo? No me acuerdo cómo se llama. No, muy antigua. Sí. Que tú, sí, bueno, hace tienes muchos años. Pero esta es experiencia es un experimento, ¿no? Con espejos, cuartos totalmente oscuros. Pueden hacer la prueba, ¿eh, amigos? De 2 horas, perdón, 2 minutos, a partir de los 2 minutos, totalmente oscuro, y comienza a tener experiencias. ¿Por qué? Porque en la oscuridad o en la penumbra, nuestras facultades psíquicas comienzan a despertar, porque las físicas se comienzan a apagar, ¿no? Y también nuestro estado mental comienza a equilibrarse, ¿no? A quedarse más tranquilo, lo que nos permite una conexión con el mundo espiritual. Bueno, yo quiero agradecerte, Lucho, por tu disposición, por haber visto el documental cuando te lo pedí y por haber hecho todo este análisis espírita. ¿Por qué? Yo te invité precisamente porque esta película es científica, yo la veo muy científica, pero toca aspectos que Chico Javier en sus libros y tú vienes difundiendo junto con todos los amigos de la doctrina espírita hace tanto tiempo y sin, entre comillas, sin esa prueba, sin ese peso científico, pero ahora la ciencia está otorgando mayor credibilidad a todos los relatos que ya se venían conociendo porque están demostrando que son tal cual. O sea, aquí no ha habido forma de que esto sea una coincidencia, sino parece que sí, efectivamente, las cosas son como suceden en nuestro hogar, por ejemplo. Es un ejemplo de tantos, ¿no? Entonces hay mucha información espírita que ahora ya es científica y que, bueno, ustedes venían dando esta información no ahora ni hace 10 años, sino yo desde que te conozco, por lo menos década de los 90, ¿no? Ya venías hablando de esto. Entonces para terminar nada más, quería pedirte tu opinión, ya como para cerrar, ¿de qué opinas de esto, no? De la doctrina espírita ya a la luz de la ciencia, ¿no? ¿Cómo lo van tomando esto y tu conclusión final sobre todo lo que hemos visto, ¿no? Ok. Nuestro homenaje siempre es al trabajo fantástico de Allan Kardec. Allan Kardec es el codificador de la doctrina espírita en el siglo XIX, un pedagogo francés que estudió los fenómenos del contacto entre el mundo espiritual y el mundo material. Él denominó a estas personas con esas capacidades de mediums y él observó que mucha gente en la Tierra tiene esta potencialidad y hay varios niveles. Entonces él elaboró un estudio bastante dedicado para examinar esta potencialidad de personas, y a través de este trabajo de Allan Kardec surge la palabra de la doctrina espírita o espiritismo, al cual yo le dedico toda mi vida, todo mi entusiasmo y todo mi amor, porque trae en sí la esencia y las respuestas de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Somos seres espirituales, venimos evolucionando por milenios y vamos hacia convertirnos en seres puros. Entonces yo invito a todos los amigos que estudien estos libros de Chico Javier, este gran medium, los libros, las obras de Allan Kardec. Inclusive en Netflix hay películas, pueden verlas hoy, gracias a Dios, ¿no? Sus libros, sus obras. Y si alguien tiene interés, tiene experiencias, entre en contacto con nosotros en nuestro canal también de YouTube o en nuestras redes sociales, ¿no? Para poder conversar, porque siempre estamos estudiando y siempre estamos aprendiendo. Llevo más de 30 años en este estudio y cada vez me encuentro un aprendiz, porque hay más y más por saber y uno más escuchando más relatos, más experiencias que confirman que nosotros somos inmortales y nosotros decimos que el espiritismo mató la muerte. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Lucho. Y recordarles, amigos, que muchas entrevistas con Lucho Hu están disponibles en el canal y hemos grabado un montón de casos que últimamente pues han resurgido en el canal, están con muchas vistas y a veces hemos tenido, claro, grandes videos que los vieron en su momento cientos de miles de personas y hubieron otros que no tuvieron, digamos, la acogida en su momento, pero como que son temas que no caducan realmente y hemos hecho especiales muy bien
están muy bien realizados por Lucho, los análisis, están bien editados también. Entonces han sido de gusto de ustedes y también han sido revisitados, ¿no? Y hoy YouTube los está exponiendo con mayor, se podría decir, fuerza, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos hace sentir bien de que todo lo que hemos trabajado durante tantos años con Lucho, pues hoy ve sus frutos con la sintonía que ustedes le están dando a esos temas clásicos. Y bueno, yo pienso se va a convertir en un video también clásico del canal y queda a disposición de todos ustedes. También lo pueden encontrar este video en todas las redes de Luis Ju Rivas, que ya ha dado sus contactos, porque este video circula pues a través de las redes de Luis y también a través de la de Matergia. Suscríbanse, amigos, al canal. Y bueno, eso sería todo, y mi infinito agradecimiento a ti, Lucho, por darte un tiempito para venir por acá y conversar con todos los seguidores que tienes en esta plataforma. Muy bien. Okay, gracias, Rafita, gracias. Gracias.